Bueno, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo les ha ido? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos todos, todas, bienvenida a la inclusión extranjera que está por allá atrás. Y chéverísimo que estén acá. Alejandro es estudiante de maestría en filosofía de aquí en la universidad. Tiene un pregrado en filosofía y letras de la Universidad Santo Tomás y es uno de los fundadores, miembros del colectivo Amangualé, que nos va a acompañar con una ponencia acerca de Foucault. Así que le doy la palabra a Alejandro. Sí, bueno, muchas gracias por la presencia de ustedes acá, por haberse de una u otra manera aguantado un video un poco largo y extenso y lleno de contenido, pero esperemos que yo sea menos aburrido, al menos, o lo intentaré. No porque yo sea aburrido, yo sé que es un tipazo. Me encanta cómo cierra Joseph, porque justamente es como hablo yo. Como pueden ver, mi ponencia se titula Del intelectual orgánico al crítico del poder, la paz como un espacio de lucha, digamos, y en ese sentido yo lo que quiero tratar de dibujar, al menos en ciertas posibilidades, es ver una relación que ha sido un poco explorada, digamos, por la izquierda, o al menos por ciertos sectores de la izquierda. Yo no he encontrado, al menos en lo poco que he estudiado, una relación profunda o un estudio de relación o un libro que estudie la relación entre Gramsci y Foucault. La verdad, la idea no es mía, la retomo de un filósofo argentino que se llama Néstor Cohen, y Néstor Cohen en una conferencia con Atilio Borón señala lo siguiente: hay una profunda continuidad entre un planteamiento que elabora Gramsci en los cuadernos 13 de la cárcel, el cuaderno 13 de la cárcel. Recuerden que Gramsci está preso por más de 11 años durante la dictadura fascista de Mussolini, y eso le implicó que la forma de escritura, la forma como se refería al resto de, o digamos como compartía su conocimiento, estaba encriptada. Y los cuadernos de la cárcel son textos tremendamente difíciles de leer justamente por esa condición. Sin embargo, Gramsci, además de ser un militante comprometido, es un gran intelectual y es una mente muy lúcida para los años 30. Entonces, en esa pequeña hay una nota en el cuaderno 13 de la cárcel donde Gramsci sostiene lo siguiente, y es que para poder analizar la sociedad es necesario analizar algo que él llama la microfísica del poder. Un texto que se replicará posteriormente, que dará título a un texto de Foucault que se llama La microfísica del poder. Yo voy a hacer referencia directamente a la microfísica del poder. Voy a intentar dibujar otros lazos de conexión inspirado en esa posición que Cohen mantiene, pero yo voy a intentar dibujarlo a partir de los textos marginales de Foucault, es decir, de sus entrevistas, de sus textos muy pequeños, sobre todo aquellos que publica después de la Revolución iraní, que son, digamos, textos fundamentales para pensar la posición política de Foucault. Como muchos comentaristas lo han dicho, en Foucault hay una especie de ruptura, o al menos hay una recomposición del mapa y de la manera como ha planteado el problema del poder desde el 72 y en el año 78. ¿sí? En el año 78, según al menos Eribon, por una crisis puntual, y esa crisis obedece fundamentalmente al fracaso de la Revolución iraní y a su fracaso como corresponsal, ¿cierto?, de uno de los periódicos de Francia, tratando de documentar lo que había pasado en la Revolución iraní. Entonces, yo quiero arrancar con una cita que, si las personas que nos siguieron en el Facebook la vieron, con esa voy a abrir puntualmente. Y entonces, Foucault está en una mesa de discusión en 1972, y creo que los años son muy importantes acá, porque nos permiten ver la evolución del pensamiento Foucaultiano, y no solo eso, sino que nos permiten mirar cuáles son las coyunturas políticas en las que Foucault se está jugando. En el 72 ya aparecía, digamos, la preocupación de Foucault por las prisiones, ¿cierto? Después de haber trabajado un voluminoso texto que era La historia de la locura, su tesis de doctorado, y pues las primeras investigaciones de Vigilar y Castigar, que es del 75, si mal no estoy. Entonces, Foucault está en una mesa que se llama Los intelectuales y el poder, justamente, con Gilles Deleuze, y dice lo siguiente: Gilles Deleuze le pregunta puntualmente cuál es la relación o cuál es el papel fundamental del intelectual, y Foucault responde lo siguiente, dice: el papel del intelectual no es el de situarse un poco en avanzadilla, un poco al margen para decir la muda verdad de todos. El papel del intelectual es, ante todo, luchar contra las formas de poder allí donde éste es a la vez objeto e instrumento, en el orden del saber, de la verdad, de la conciencia, del discurso. Entonces, tengámonos un poco acá. Creo que Foucault pues lanza, como siempre,
un fuerte atentado, si lo quieren, con una fuerte bomba a los intelectuales franceses marxistas puntualmente. Y esta tesis tiene peso en la medida en que Foucault no considera que los intelectuales porten una verdad y que vayan adelante de la marcha, ¿cierto? O sea, los que abanderen la marcha y le digan a los otros cómo comportarse, ¿sí? Y esto pues marca definitivamente una ruptura radical con la idea de intelectual orgánico de Gramsci, ¿no? Recuerden que Gramsci, no lo toco yo totalmente, pero Gramsci planteaba la idea de un intelectual que fuera capaz de ser la vanguardia cultural, ¿cierto? Y la vanguardia moral de un movimiento político. Esencialmente un movimiento político que él llama el Partido Comunista, en caso específico gramsciano. Y yo creo que Foucault conserva una de las partes de la propuesta del intelectual orgánico, que es que de una u otra manera el intelectual debe construir, ¿cierto?, fundamentalmente, una base moral, ¿cierto? Pero en este caso la base moral no debe ser una base moral colectiva, y esa es la diferencia, digamos, hay que empezar a marcar las diferencias. Entonces, en primera medida yo quisiera como pasear cómo Foucault se llama a sí mismo en una conferencia que él no es un intelectual sino que es un crítico del poder, y entonces tratar de esbozar la diferencia entre intelectual orgánico y crítico del poder. Después voy a hablarles tratar de mostrar otro ciclo de continuidad, esta vez obviamente pegado de la interpretación de Cohen, y es mostrar cómo el desarrollo de la analítica de fuerzas, ¿cierto?, que había desarrollado Gramsci en las notas sobre Maquiavelo, en algunos textos de los cuadros de la cárcel, le permiten y nos permiten rastrear al menos una particularidad que es reiterativa en ambos autores, y esa particularidad es que para ambos la manera de comprender la sociedad o la manera de comprender los fenómenos sociales y culturales obedece a la comprensión de las relaciones de fuerza, en el caso gramsciano, y a las relaciones de poder, en el caso Foucaultiano. Yo no sé qué tanta distancia hay entre fuerza y poder, podríamos discutirlo. Creo que es una discusión profunda, tanto en el esquema gramsciano como en el esquema Foucaultiano, pero yo siento que hay mucha afinidad, al menos metodológicamente hablando, en términos de la interrogación, por algo que ya no es, digamos, la estructura del Estado, sino que es algo que tiene que ver con la cultura, con la moral, con la conformación de los sujetos. Es decir, en últimas, como lo que Foucault, de una u otra manera, llamaría los juegos de verdad, ¿sí?, o la política de la verdad. Y en ese caso, pues quisiera mirar esa parte. En una tercera parte voy a ser muy esquemático. Quiero tratar de mirar cómo la paz, y digamos, no voy a llover sobre mojado, creo que Joseph ha dibujado muy bien esta idea de la paz como una hegemonía, como un discurso hegemónico del liberalismo, ¿cierto? Y yo voy a tratar de apuntar cómo, a partir de una cita también de Foucault, de lo que se trata para poder construir paz, y en el caso específico de Amangualé, la apuesta que nosotros tenemos es la paz, la construcción de paz con justicia social, obedecería al menos metodológicamente en términos políticos a algo que Foucault dice, una bella entrevista que se llama Percibir lo imposible. Dice, el intelectual está obligado a percibir lo imposible, ¿cierto? Es decir, la paz sería esa manera de percibir lo imposible, porque ¿qué implicaría? Percibir los conflictos en su totalidad, percibir esas relaciones de poder que subyacen y, como dice Foucault en la misma entrevista, mirar la historia desde abajo. Sí, es algo que seguramente Foucault lo dice en los términos de otros autores, pero que elabora y lo dice puntualmente. Y quiero rematar tratando de pensar algunas ideas sobre el papel de la universidad y el papel del intelectual finalmente, tratando de mirar cómo puede, digamos, o cómo estos espacios, al menos como Amangualé se los piensa, son espacios para marcar una ruptura radical entre la forma típica de ver la universidad como el modelo de encierro, ¿cierto? Esto es un modelo de encierro. Foucault, digamos, de una u otra manera, en algunos de sus textos, en algunas de sus entrevistas, mostró de manera tajante cómo la construcción de la universidad, no de la universidad sino de la escuela en general, de la fábrica, del hospital y de la cárcel, coincidían al menos en su objeto, que era coercionar, encerrar, vigilar, castigar, ¿cierto? Y pues yo quiero pensar, digamos, que a partir de un poco de las ideas que retomo de Gramsci y de Foucault, fundamentalmente de Foucault, la universidad podría ser un espacio para la creación de nuevas formas de saber, y también me pego de una cita de Foucault para desarrollar esto. Entonces, si quieren, vamos esquemáticamente. ¿Cómo así que...? Y arranquemos de nuevo con una cita para tratar de analizar. Foucault, en una entrevista, que esta vez es sobre las prisiones, lo dice Deleuze en ese mismo texto que les cité al principio, que se llama Los intelectuales y el poder, sostiene lo siguiente, Foucault. Dice, lo que podemos hacer es instaurar una serie de conexiones laterales, todo un sistema de redes, de base popular. Y esto es lo difícil,
En todo caso, la realidad para nosotros no pasa en absoluto por la política en sentido tradicional, de competición y de distribución del poder, de instancias llamadas representativas o del Partido Comunista. La realidad es lo que hoy pasa efectivamente en una fábrica, en una escuela, en un cuartel, en una prisión, en una comisaría. Bien es verdad que la acción implica un tipo de información de naturaleza muy diferente a las informaciones de los periódicos, dice Deleuze. Pero creo que el dato importante de esta cita de Deleuze es lo siguiente: la realidad para nosotros no pasa por la política tradicional y por la política en sentido de las instituciones. Es decir, lo real no es lo que dice Santos cuando sale a proclamar sus... Lo real no son las 10.000 becas que ofreció a los estudiantes, ¿sí? Lo real es lo que está pasando al interior de esos cursos de 11 que van a tener que cambiar la manera de que ven la educación para prepararse para ganarse unas las 10.000 becas, que si pues bien lo sabemos no son nada, no cubren ni el 10% de los estudiantes que se gradúan en Bogotá, ¿sí? Para el bachillerato. Entonces, digamos, ¿qué es lo importante? Tratar de comprender que la política y que la acción política debe residir en otro escenario diferente, que ya no es el escenario del partido, ¿cierto? Sino que es un escenario que está caracterizado y que tiene su base fundamental en las relaciones sociales, ¿cierto? En las relaciones de poder que entablamos todo el tiempo, que estamos construyendo todo el tiempo. Y esas relaciones de poder, esas relaciones sociales, están a la base, obviamente, y digamos aquí, creo que Foucault y Deleuze se escapan de Marx, a la base de unas relaciones de producción. Sí. Entonces yo creo que ahí hay un ejercicio pues bien interesante. Creo que además dice Foucault, y voy para tratar de marcar el contraste que hay entre el intelectual orgánico y el crítico del poder, ¿cierto? Quisiera leer esta pequeña cita. Dice, es un texto que se llama, una entrevista que se llama Ética y Política, y dice lo siguiente, dice: la clave de la actitud política de un filósofo no es en sus ideas donde hay que buscarla, como si pudiera deducirse de estas, sino hay que buscar en su filosofía, como vida, como su vida filosófica, en su ethos. Es decir, el trabajo del intelectual orgánico en ningún sentido, o sea, el trabajo del crítico del poder no es el de denunciar, ¿cierto? O si es el de denunciar, no es el de llevar acá a vanguardia, ¿cierto? No es el de llevar la vanguardia de la lucha, ¿cierto? Sino es el de poder construir una serie de interrogaciones sobre esas relaciones de poder que cruzan el cuerpo. Entonces el cambio es radical, o sea, ya no estamos hablando, ¿cierto?, de la construcción puntual, ¿cierto?, de un partido que es capaz de liderar la oposición, sino que estamos hablando de la vida de un sujeto que es capaz de oponerse a esas relaciones sociales y de producción que habitan el cuerpo mismo. Es decir, para Foucault, ser crítico del poder es ser crítico del poder de sí mismo, de esas acciones y de esos cruces que me están cruzando todo el tiempo y que me están determinando. Es decir, y aquí digamos, es una de las posiciones que siempre remarco, digamos, cuando apoyo otro escenario lo digo, es que aquí el problema no es el capitalismo, porque el capitalismo no es algo. El problema son esas prácticas capitalistas que se han anclado en los cuerpos, ¿cierto? Y es la lucha, el escenario de la lucha. El primer escenario de la lucha es el sujeto, en toda su construcción. El sujeto con sus prácticas culturales, el sujeto con sus prácticas morales, el sujeto con todas sus prácticas éticas. Por eso la lucha es ética, ético-política, en sentido estricto, en el caso de Foucault. Y digamos, en esa perspectiva, ¿cierto?, el papel del intelectual, el papel del crítico del poder no es denunciar las relaciones de poder que están ocultas, porque las relaciones de poder no están ocultas, sino hacer evidentes esas relaciones que son tan evidentes que no podemos ver. Y eso Foucault lo sostiene en varios de sus textos. Es decir, hacer percibir lo imposible. ¿Qué es eso imposible? Eso que nos es tan cercano que no lo podemos ver, ¿cierto? Esas relaciones que entablamos todos los días, es decir, la relación que yo entablo con mi madre, con mi padre, con mi estudiante, ¿cierto?, con mi colega, ese tipo de relaciones, ¿cómo entender, ¿cierto?, que esa relación pasa por una serie de relaciones de poder en sentido estricto y que esas relaciones de poder deben ser destruidas si de lo que se trata es de conformar un escenario de lucha? Lo mismo pasa con el problema de la paz. No podemos hablar de paz con justicia social como hablan algunos de los movimientos políticos de este país, ¿cierto?, si la paz con justicia social no pasa por la transformación radical de las prácticas políticas que tiene, ¿cierto? Que digamos, ahí quedaríamos atados más bien a un discurso hegemónico, a un discurso que ya está malgastado, a un discurso que está adecuado y que se ha adecuado a la práctica política misma. Entonces, justamente, parte del ejercicio político transformador, del escenario puntual y del ejercicio que le invitamos, o que Foucault nos invitaría a hacer, es que nosotros debemos ser capaces de interrogar esas prácticas en el sentido de que pasan por nosotros mismos y de que esa interrogación debe consolidar espacios de lucha conmigo mismo, porque es el primer escenario de la lucha,
¿cierto? Ahora, que Foucault, que según esta perspectiva Foucault pareciese un posmoderno francés que todo el tiempo se ha dedicado a pensar en cómo cambiar la vida de uno mismo, y ya son lecturas que no entran incluso de los calados de Foucault y que habría que mirar con más cuidado. Para ello, pues entonces, voy al segundo punto, no sé si eso quedó claro, pero voy al segundo punto, y es tratar de mirar cuál es la diferencia, cuál es la similitud, o cuáles son los ecos de resonancia, si lo quieren, entre esa propuesta de las analíticas de fuerza, ¿cierto?, de Gramsci, y la analítica de la relación de poder en Foucault. Gramsci, en la nota sobre Maquiavelo, puntualmente señala que para poder comprender, digamos, el escenario o la cultura italiana puntualmente, ¿cierto?, es necesario comprender cómo funcionan esas relaciones que se entablan en la cultura y en la moral, ¿cierto? Y eso es a partir de valorar las relaciones de fuerza, o de comprender cómo es que actúan esas relaciones de fuerza en la sociedad y en la cultura, es decir, cómo esas relaciones de fuerza conforman la cultura, ¿cierto? Y en ese sentido también Foucault propone que para poder comprender las relaciones sociales, o para poder comprender las relaciones culturales, o para poder comprender la realidad, entre muchas comillas, es necesario comprender o analizar las estructuras de poder que entablan esas relaciones. ¿Qué son las relaciones de poder? No se podría definir en una sola frase, creo que Foucault nunca lo hizo, pero no son, o el poder no es algo que está detrás de las cosas. El poder es algo manifiesto en las relaciones que nosotros entablamos a diario, y esas relaciones están entabladas histórica, cultural y políticamente en últimas, ¿no? Entonces de lo que se trata es de tratar de comprender cómo esas relaciones de poder conforman nuestra actualidad, y cómo esa conformación de nuestra actualidad está medida por la construcción de una historia, ¿cierto?, y por la construcción de unas características fundamentales que no me competen necesariamente a mí, pero que me constituyen como lo que soy, ¿cierto? Y en ese sentido, digamos, el ejercicio de analizar las relaciones de fuerzas es tratar de comprender cómo opera el poder. Entonces voy a sacar una cita para pasar a la otra parte, porque me quedan 5 minutos. Dice Foucault en 4. Dice Foucault en una entrevista que se llama Los intelectuales, esta se llama, no me acuerdo. Sería necesario saber bien hasta dónde llega el ejercicio del poder, mediante qué conexiones se pueda, y a qué instancias ínfimas de jerarquía, de control, de vigilancia, de prohibiciones y restricciones moviliza, ¿cierto? Entonces se trata de comprender cómo esas relaciones de poder actúan en nuestra vida real, actúan en nuestro momento, actúan en nuestra actualidad y nos determinan como lo que somos, ¿cierto? En la discusión podemos ampliar esto, por supuesto. Sé que esto es una posición polémica, sobre todo para los marxistas ortodoxos, y todavía más polémica para los Foucaultianos de Manuel. Entonces, para cerrar, para no gastarlos más, yo diría que hay 4 cuestiones fundamentales que quisiera señalarles, y lo voy a hacer a partir de una sola cita larga, que me voy a tomar la tradición, que es de un texto que Foucault publica en 1978, tras el fracaso de la revolución iraní y las críticas que le cayeron. Se llama Es inútil sublevarse, ¿cierto? Foucault hace una diferencia entre sublevación y revolución, ¿cierto? Una diferencia que no le gusta a los marxistas, evidentemente. Y pues yo me imagino que a Gramsci no le dio los tofos ni a bala, ¿sí? Entonces voy a leer esa cita y trato de desarrollar los 2 puntos que quiero decir para cerrar. Me quedan muchas cosas por decir, pero voy a darle espacio a Alex, que tiene cosas más interesantes. Dice Foucault: las sublevaciones pertenecen a la historia, pero en cierto modo se les escapan. El movimiento mediante el cual un solo hombre, un grupo, una minoría o un pueblo entero dice no obedezco más, y arroja la cara de un poder que estima injusto el riesgo de su vida, tal movimiento me parece irreductible. Y ello porque ningún poder es capaz de tomarlo absolutamente, esto es capaz de tornarlo absolutamente imposible. Varsovia siempre tendrá en su gueto sublevado y sus cloacas pobladas de insurgentes. Y también porque el hombre que se alza carece finalmente de explicación. Hace falta un desgarramiento que interrumpa el hilo de la historia y sus largas cadenas de razones, para que un hombre pueda realmente preferir el riesgo de la muerte a la certeza de tener que obedecer. Todas las formas de libertad adquiridas o reclamadas, todos los derechos que se hacen valer, incluso los relativos a cosas aparentemente menos importantes, tienen, sin embargo, ahí un último punto de anclaje, más sólido y más próximo que los derechos naturales. Si la sociedad se mantiene y viven, es decir, si los poderes no son en ellas absolutamente absolutos, es porque tras todas las aceptaciones y las coerciones,
Más allá de las amenazas, de las violencias y de las persuasiones, cabe la posibilidad de ese movimiento en el que haya vida que no se canjea, en el que hayan los poderes, en el que los poderes no puedan ya nada, y en el que, ante las orcas y las ametralladores, los hombres se sublevan, ¿cierto? Y lo que quiero anotar acá es que si queremos construir paz en este país, y si queremos darle un papel a esta universidad, y darle un papel a lo que hacemos acá a diario, es necesario tratar de comprender esta cita al extremo. Creo que si uno entiende y si uno lee con mayor detenimiento esta cita, no hay ningún poder absoluto al que no se le pueda hacer un enfrente. El poder nos reduce a todos. Y en esta sociedad colombiana parece que los poderes nos redujeran a todos. Les voy a contar una anécdota de un día donde uno se da cuenta que el poder del uribismo y de la seguridad democrática lo reduce a uno, y es una anécdota pequeña, y si quieres se las cuento cuando me hagan preguntas, porque voy a dar el tiempo a alguien.